Voy a hablar con Ernesto López Portillo, experto en seguridad. Hemos hablado con él, le hemos dado seguimiento a este tema de homicidios y de desapariciones. Pero antes quisiera que hicieran alguna reflexión sobre... Ahí está Ernesto, perfecto, gracias. Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días. Hola No, Ernesto, casi no buenos oigo, ¿eh? días. Ahí sí, hola. Te escucho perfectamente y te escuchamos aquí también Arturo Ávila, lo conoces perfectamente, legislador de Morena, y Federico Doring del Partido Acción Nacional. ¿Tuviste oportunidad de escuchar, Ernesto, esto que nos reportaba nuestro compañero Daniel Jasso respecto a la baja en las cifras de desapariciones de noviembre a diciembre? Está reflejando una baja como del 28%. Ernesto, ¿qué opinas? La vida. A ver, lo primero, Azucena, buenos días, desde luego a todos. Lo primero es que si la discusión puede tener dos ámbitos y creo que se pueden confundir en esta mesa. Un ámbito político y un ámbito técnico. El Ajá. ámbito político tiene que ver con opiniones que pueden estar fundadas o no Sí. en los aspectos técnicos metodológicos especializados que están en el fondo para responder tu pregunta. Uh-huh. Porque lo que tú me estás preguntando tiene que ver con atributos de la estadística, atributos que se depositan en registros oficiales de comportamientos delictivos, en donde o tienes una respuesta de una opinión política favorable o no, derivado de ideologías sentadas en esa mesa, o tienes una respuesta técnica fundada en conocimiento y metodologías aceptadas. Sí. Pero lo que no puedes tener es una combinación, quiero decir, claro que lo puedes tener, pero lo que no podemos es hacer afirmaciones políticas que pretenden tener fundamento técnico sin demostrar que lo tienen. Correcto. Punto uno. Punto dos. Nosotros hemos reunido a decenas de personas, en este caso, pues, cuando menos te puedo poner rápidamente un ejemplo. Colegio de México, Escuela Nacional de Ciencias Forenses, México Evalúa, Amnistía Internacional, Universidad del Estado de México, Universidad Autónoma de Tlaxcala, CIESAS, Centro de Estudios Superiores, Departamento de Planeación y Estrategia y Estadísticas de Aguascalientes, Fiscalía de Aguascalientes. Te estoy leyendo los asistentes a un conversatorio que derivó en la publicación de un documento que se pregunta sobre la calidad y confiabilidad de la estadística sobre violencia criminal, de homicidios y desaparición forzada de personas. Sí. Ese documento, que cualquiera lo puede encontrar en las redes del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero, arroja preguntas profundas en los dos ámbitos, político, pero principalmente técnico. ¿Por ejemplo? ¿Y por qué? Sí, político, primero te voy a poner un ejemplo político delicado. Personas sentadas en ese conversatorio estuvieron en instituciones en donde personalmente testificaron la manipulación de estadísticas. Y eso lo declararon en ese conversatorio. ¿A partir de cuándo, Ernesto? No, estos son ejercicios en donde la gente puede participar en estos conversatorios reservando los datos específicos para poder hablar de su Pero experiencia. no te dan un año de decir, bueno, sin que reveles quién te lo dice, a partir del, yo fui testigo de esta manipulación en tal año. En los últimos 5 años. En los últimos 5 años. Últimos 5 años. Ahora, eso es irnos para atrás, pero tengo enfrente el último texto del periódico Noroeste firmado por su director, ¿Sí? Adrián López Ortiz, donde la Fiscalía de Sinaloa reduce 23% de homicidios, omitiendo heridos y reclasificando asesinatos. Ahora, lo que nosotros proponemos es que se distinga el panel político de discusión del panel técnico, y yo sugiero hacer paneles técnicos, Azucena. ¿Qué es un panel técnico? Estadistas, que es como se le llama a las personas expertas en estadística, que nos digan si tenemos la información al alcance para confirmar la calidad, la confiabilidad
la trazabilidad de estos datos que recibimos una y otra vez. A ver, Federico te quiere plantear algo. Ernesto, feliz año. Oye, es que yo aprovecho para preguntar, porque alguna vez tú habías dicho en este espacio con Osena, y yo lo traje a la mesa, lo que me parece el problema de fondo. Tú dijiste, quiero nada más ver si te recuerdo bien, que la estadística que no se supervisa por los ciudadanos, como en otras democracias, no era confiable, de la reserva que tú hiciste cuando las leyes del periodo extraordinario que presentamos la oposición y rechazó el gobierno. Pero también dijiste que en materia específica de desaparecidos, Ernesto, no existe una trazabilidad para saber si el desaparecido terminó en trata de órganos, que descuartizado, quemado en ácido, enterrado, o cuál desaparecido es casuístico y cuál es vinculado a la delincuencia organizada. ¿Eso lo recuerdo bien? Perfectamente. A ver, yo no sé, espero que recuerden que la presidenta de la República ofreció el año pasado que antes de terminar el año pasado se presentaría una revisión de la metodología relacionada con el registro de desapariciones. Sí. Entonces, dijo que lo va a presentar en los próximos días. Pero sin ciudadanos, sin eso no acompañamiento. se ha presentado, y mientras eso no se presente, yo asumo, esa es una hipótesis personal, que el gobierno federal también tiene dudas, cuestionamientos, aspectos técnicos que mejorará para poder decirnos algo como lo que nos acaba de decir y fundamentarlo. Ojo, la estadística puede ser perfectamente escrutable cuando los métodos son públicos. Correcto. Por ejemplo, lo que hace INEGI. A ver, Arturo. Sí, yo coincido con Ernesto, a quien saludo. Efectivamente habrá información y habrá datos claros para poder entender cómo se construye la cifra que presentó la presidenta, porque si no, el error que se puede presentar de un argumento es que se crea que el puro registro de las personas genera un aumento real del fenómeno. Y esto es metodológicamente incorrecto. Me parece que esto es algo que es muy debatible con Ernesto, porque normalmente suele presentar el incremento de personas registradas como desaparecidas. El hecho objetivo es que hay un registro nacional de personas desaparecidas que cada vez mejora más, que hoy registra lo que antes no se registraba, ¿no? Y esto evidentemente tiene un cambio sustancial en la cifra, ¿no? Es decir, más registro, ¿no? Igual, pues claramente a más estadística y a la posibilidad de más desaparecidos que ya existían, pero que no se denunciaban, que no se sistematizaban o que se ocultaban o se fragmentaban entre las fiscalías. El segundo punto que me parece relevante, ¿no? Tiene que ver con, de alguna forma, lo que se omite sistemáticamente es que antes no había un registro nacional confiable, ¿no? Se negaba el problema. Las familias buscaban solas, y eso es una realidad, ¿no? Miles de casos nunca entraron en el pasado en la estadística. Entonces, cuando hacemos comparaciones de lo que hoy tenemos contra el pasado, pues difícilmente podemos hacer comparaciones con estadística real. Es como comparar peras con manzanas, como se dice coloquialmente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la técnica que de alguna forma se emplea o emplea la oposición, ¿no? Y algunos comentócratas, y no me refiero a Ernesto, ¿no? Que es hipérbole selectiva, ¿no? Que lo que hacen es, se enfocan en la cifra total, ¿no? Y evitan discutir capacidades institucionales actuales, presupuestos en búsquedas, coordinaciones con colectivos, identificación forense y localizaciones con vida, ¿no? Entonces, se omiten avances que no convienen a la narrativa. ¿Qué hay que decir? México hoy cuenta con una Comisión Nacional de Búsqueda fortalecida, incluso con una ley propia, con cédulas homologadas, con mecanismos extraordinarios de identificación forense y con más búsquedas en campo que en cualquier otro periodo previo. Bueno, vamos al corte, Ernesto. Regreso contigo. Regreso y hacemos la propuesta. Seguimos aquí con Arturo Ávila, Federico Doring y Ernesto López Portillo, experto en seguridad, quien va a poner sobre la mesa una propuesta. Adelante, Ernesto. Antes, rapidísimo, Susana, me pediste ejemplos. Ajá. Uno de los mecanismos más persistentes de subregistro en el tema de desapariciones es la omisión de variables clave en los sistemas de documentación institucional. Sí.
Ausencia de datos como el lugar de desaparición, la relación entre víctima y victimario, el tipo de arma utilizado, el contexto territorial del hecho, obstaculiza la identificación de patrones de violencia. Ese es un ejemplo. Dos, se identificaron también prácticas orientadas no a resolver problemas, sino a minimizarlo estadísticamente. Jalisco es un caso destacadísimo en este sentido. Patrón sistemático de registrar como localizadas a personas desaparecidas en lapsos inusualmente breves. Tercer ejemplo, límite adicional de carácter técnico, es la dificultad, este es especialmente importante, la dificultad para registrar desapariciones múltiples o masivas, particularmente aquellas vinculadas a fenómenos de violencia colectiva. Ahora, esto está en el documento que es público, que Bien. cité y que reunió a más de 25 personas de múltiples entidades académicas, pero también exfuncionarios. Bien. ¿Cómo queremos una discusión constructiva? Yo estoy hablando desde una universidad. La universidad lo que propone es metodologías y marcos teóricos que nos hagan hablar lenguajes comunes. Propuesta. Para nosotros, la actividad más constructiva de un poder legislativo es la fiscalización. Sí. Es escrutar, Bien. evaluar, preguntar, cuestionar. Bueno, hagamos mesas técnicas, no mesas de opinión política, Correcto. mesas técnicas que opinen sobre lo nuevo que va a presentar el gobierno federal. Hagámosla en sede legislativa y reivindiquemos colectivamente el mejor papel para una democracia y un Estado de Derecho de un poder legislativo, que es poner a discusión para rendición de cuentas de las políticas del Poder Ejecutivo en temas en donde lo que estamos hablando es el derecho a la vida. ¿Qué dices, Federico? Que le tomo la palabra, la voy a llevar a la Junta de Coordinación Política, donde espero tenga el acompañamiento de Arturo Ávila y Morena a la propuesta de Ernesto. ¿Qué dices, Arturo? Sí, con 5 premisas A fundamentales. ver. Uno, registro no es incidencia, y creo que coincide Ernesto conmigo, ¿no? Que antes no había menos Sí, de acuerdo. desaparecidos. De acuerdo, No lo de acuerdo. sabemos, había menos estado quizás, que la cifra crece porque hoy se busca y se acompaña, o sea, también provoca confianza que la gente vaya a denunciar, que el debate debe ser serio y no usar el dolor, ¿no? Eso me parece fundamental como un arma política, y que un análisis honesto incluye avances, por supuesto, y sin duda retos. Técnico, como dice Claro, Ernesto López claro. Portillo. ¿Estás de acuerdo, Arturo? Claro, por supuesto. Bueno, pues hablamos, no sé, en unas... La siguiente semana yo me comprometo a traer la propuesta planteada ante la Junta para que la puedas tú comentar con Ernesto y el auditorio. La Junta de Coordinación Política se tiene que reunir una vez al mes por mandato de ley. Bien. En algún momento nos tendremos que juntar en enero de cara al arranque del periodo en febrero, pero esto estará ya presentado las próximas semanas. Perfecto, bueno, pues listo. Gracias, Federico, gracias, Arturo. Muchísimas gracias, Azucena. Solo cerrar Sí, adelante. dando algunas noticias, porque lo que hace Federico Doring, ¿Me dejas despedir, Ernesto? sí, claro, por Ernesto, supuesto. muchas gracias y estamos al pendiente con esto que acabas de proponer. Ojalá que tenga un buen futuro. Gracias por el espacio y un saludo a todas y a todos desde la Universidad Iberoamericana. Buen día. Gracias. Buen día, Ernesto López Portillo. Adelante, Arturo. Solamente para cerrar, ¿no? Lo que hace Federico Doring y lo que hicieron durante 2025 se llama hipérbole selectiva, ¿no? No discuten resultados, crean escándalos menores, no tienen propuesta, fabrican polémicas, lo vimos todo el 2025, ¿no? Y no pueden más que trivializar sin duda la conversación. ¿Por qué no están hablando de que tuvimos el peso más bajo desde 1994, cuando decían que nos íbamos a convertir justamente en Venezuela, y volvimos a demostrar que gobernamos mejor que ellos? ¿Por qué no dicen que tuvimos el mayor número de visitantes de mexicanas y mexicanos registrado, 13%, 79.3 millones de visitas internacionales a nuestro país, que es confianza? ¿Por qué no dicen que incrementamos el salario históricamente como nunca había sucedido? Estamos hablando un 13% y la gente lo va a recibir el próximo 15%. ¿Por qué no dicen que la Bolsa Mexicana de Valores tiene su mejor año desde 2010, desde 2009? Pues porque no les conviene. ¿Por qué nos dicen que hemos subido? Fíjate, ellos nos entregaron el país en el último lugar en el salario mínimo y hoy somos el 4º lugar en América Latina. ¿Por qué no dicen, por ejemplo, que somos el 2º país con menor desocupación de todo el mundo? No lo dicen porque no les conviene, porque les conviene simple y sencillamente sacar raja política de lo que no es relevante para la gente, y por eso, Federico, te lo digo con mucho respeto, seguirán perdiendo elecciones y la confianza de la gente.
Tu minuto de cierre, Federico. Pues es que sí suena cacofónico que hable Arturo de perder elecciones cuando todas las ha perdido en Aguascalientes y yo las he ganado en la ciudad. Pero bueno, concentrémonos en el tema. El tema era desaparecidos. No se puede negar que 2 titulares de la Comisión de Búsqueda renunciaron porque fueron saboteadas por Morena. No se puede negar que las veces que la oposición ha retomado propuestas ciudadanas para que los ciudadanos supervisen la metodología y sea estadística confiable, todo lo ha rechazado a Madres Buscadoras y a la Universidad Iberoamericana Morena. Y no se puede refutar que la presidenta, para ocultar la barredora, porque también en Tabasco con Hernán Bermúdez crecieron las desapariciones para maquillar los homicidios, que ni de Hernán Bermúdez, ni de Raúl Rocha, ni de Adán Augusto, ni de Bobby López Beltrán, ni de Andy López Beltrán. Ellos prefieren hablar. Si Nicolás Maduro tuviera doble ciudadanía, ya lo habrían hecho embajador de México en el mundo. Ellos son expertos en reclutar delincuentes, se sienten que pueden expiarle los pecados, los hacen militantes de su partido y los hacen hasta embajadores. Qué bueno que el Nicolás Maduro va a enfrentar la justicia, porque si por Morena y Claudia Sheinbaum fuera, ya sería embajador, quizás hasta en Reino Unido. Bueno, pues ojalá que tal vez podamos construir otra historia respecto al tema de las estadísticas y desapariciones a partir de esta propuesta, Ernesto. Muchas gracias. Vamos a ver. Gracias por todo, Susana. Arturo. Gracias a Federico. Gracias a los dos. Las 9:37 minutos.